Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al curso Los Cuentos de Borges, clase número 5. Y vamos a comenzar con el libro El Aleph, que es el segundo gran libro de cuentos después de ficciones, libro publicado en 1949. La semana pasada y la anterior vimos en dos clases ficciones y utilizamos esta modalidad que es ir leyendo, como habrán visto, cuento por cuento y analizándolo. Espero que les haya sido útil, porque la verdad es que esa es la idea, que ustedes puedan después leer los cuentos y de alguna forma ir, en todo caso, si quieren complementar la lectura o profundizar en el análisis, ir al curso, reverlo, en todo caso, precisamente a la parte en la cual yo analizo cada uno de los cuentos. Por eso me pareció que lo más efectivo y útil, lo más eficaz sería, por supuesto para ustedes, que dividamos el curso y cada una de las clases en cada uno de los libros y en cada uno de los cuentos. O sea que, dicho esto, continuamos con el Aleph, que, como les decía, es el segundo, creo yo, gran libro de cuentos de Borges y tal vez el más conocido de todos. Me parece que en ese sentido, si hay una palabra o en todo caso un título de un libro por el cual se lo vincula siempre a Borges, es al Aleph, ¿sí? Ya vamos a llegar al Aleph porque nos toca la clase que viene. Porque hoy vamos a ver la primera mitad del libro. El libro son unos, creo que 18, 19 cuentos. Vamos a hacer la mitad de esta clase y la mitad de la siguiente, si no sería imposible abarcarlo en una sola clase. O sea que vamos a empezar hoy con esta primera mitad del Aleph y los primeros, creo que yo, 7 más o menos, 7, 8 cuentos que vamos a tratar de ver hoy. Y en todo caso la siguiente complementaremos el libro. En esta ocasión el libro, como les decía, que es de 1949, no tiene un prólogo, ¿sí? Es decir, habíamos visto en Universidad de la Infamia o en ficciones donde hay un prólogo que muchas veces resulta una especie de introducción a lo que vamos a hablar. En este caso no. Lo que hay es, al final vamos a encontrarnos con que al final del libro, ¿sí? Cuando termina después de el Aleph, ¿no? Al final de todos los cuentos, Borges lo que va a hacer es publicar, digamos, lo que va a llamar un epílogo, ¿sí? En el cual va a decir un par de cositas sobre cada uno de los cuentos, o sea que en su momento vamos a recurrir a él. Pero bueno, el libro carece de prólogo y empieza precisamente con El Inmortal. El Inmortal es uno de los cuentos, me animo a decir, también más complejos de Borges, junto con Tlón, junto con El Jardín de Senderos que se bifurcan, junto con La Muerte y la Brújula, quizás. Me parece que son los cuentos más difíciles. Y uno dice, ¿por qué comienza con esto? Es como cualquier lector que se asoma a Borges y agarra este libro y empieza con El Inmortal, yo creo que sale corriendo. Había hecho lo mismo en ficciones, es decir, ficciones empieza con Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es quizá uno de los cuentos más difíciles del volumen, y aquí ocurre lo mismo, pareciera como que hay algo ahí que tiene que ver con que pongo el cuento más complejo al principio, en todo caso para que, digamos, el que es capaz de superar ese escollo, ya el resto lo va a transitar más fácilmente. Pero digo, es llamativo. De la misma forma que es llamativo que El Inmortal guarda algunos elementos simétricos, si quiere análogos, con Tlön Uqbar Orbis Tertius. Ya en todo caso veremos algunas cosas, pero en principio son dos cuentos que tienen bastante longitud, teniendo en cuenta que Borges escribe cuentos de 2, 3, 4 páginas. Estos, digamos que tienen más de 10 páginas, son dos cuentos largos. Y el caso del Inmortal es un cuento que hay que leerlo ni siquiera 2 veces, 3, yo digo 4 o 5 como mínimo, porque uno realmente, si no, se pierde mucho. Es un cuento que tiene 1.000.000 de citas y 1.000.000 de elementos que hay que leer y releer. Pero bueno, vamos ahí, vamos allí, como dicen en España, vamos para allá y vamos a intentar abarcarlo. O sea que vamos a ir leyéndolo y vamos a intentar abarcarlo de la forma más posible, la mejor forma posible, para que ustedes después, por supuesto, lo puedan leer y en todo caso disfrutarlo, porque me parece que acá lo que se trata es de disfrutar después el cuento, saborear el cuento con la introducción, con las explicaciones pertinentes y luego después realmente meterse en lo que es el disfrute del cuento en sí, ¿no? Que me parece que es el fin último de todo, ¿no? Disfrutar la lectura de Borges. O sea que bueno, vamos a comenzar entonces con El Inmortal. El Inmortal empieza con un epígrafe, ¿sí? Que es de Francis Bacon, ese filósofo, ¿sí? Que va a escribir en un libro que se llama Sobre la vicisitud de las cosas, un ensayo, acá pone ensayos de Francis Bacon, y dice en inglés algo así como que la mutación, va a hablar de la mutación de la materia, ¿sí? Va a hablar de lo infinito, va a hablar de
que la materia está siempre en un flujo constante, es decir, la materia no se fija nunca, sino que siempre de alguna forma es renuente a quedarse, a permanecer en la misma forma, sino que va mutando, ¿sí? Se va transformando. Quedémonos con esta idea, ¿no? Es decir, todo fluye en el fondo y no de la misma forma, sino que se va transformando. Porque vamos a ver que de alguna forma esto nos va a competir a lo que tiene que ver después con el desarrollo del cuento. Y bueno, vamos ahora al cuento, que vamos a ver que está dividido en 5 partes. Hay un comienzo y luego hay 5 partes, 5 pequeños, no digo capítulos, pero está dividido en 5 partes. Y va a empezar diciendo así. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilus de Esmirna ofreció a la princesa de Lusange los 6 volúmenes en cuarto menor, 1715-1720, de la Ilíada de Pope. Un instante nos detenemos acá, ¿no? Londres, principios de 1929, ¿sí? Entre guerras, periodo entre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Londres. Un anticuario, Joseph Cartaphilus de Esmirna, ¿sí? Ofrece a la princesa de Lusange. La princesa de Lusange ya la habíamos visto en Tronukvar Orbis Tertius, ¿sí? Es un personaje que ya estaba en el cuento Tronukvar Orbis Tertius. Por eso les digo que hay como puentes que va trazando Borges, y la princesa aparecía en el cuento del libro anterior. Y fíjense que va a aparecer esta idea, ¿no? Que este anticuario le va a ofrecer a la princesa los 6 volúmenes, dice en cuarto menor, de la Ilíada de Pope. Estamos en presencia del libro célebre de Homero, la Ilíada, que este anticuario le ofrece a la princesa. O sea, no sabemos si se los vende, se los regala, porque pone aquí que la princesa los adquirió. Ponemos que los compró, ¿no? Son 6 volúmenes de la Ilíada de Pope, de Alexander Pope, que es uno de las traducciones célebres que hay de la Biblia, de la Ilíada al inglés. La princesa adquiere los libros y va a decir que intercambia unas palabras con él y nos dice que era un personaje bastante particular, Cartaphilus, digamos, y luego de escribir un poquito a este personaje va a decir que Cartaphilus, tiempo después, muere en el mar al regresar a Esmirna, ¿sí? Y lo habían enterrado en la isla de Ios. En el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito, es decir, lo que vamos a leer a continuación lo encuentra la princesa casi como escondido, casi por azar. En el último tomo de la Ilíada va a encontrar este pequeño manuscrito, que en el fondo son 7 o 8 hojas, que es lo que vamos a leer a continuación. Esto está escrito desde un narrador, o sea, tenemos aquí un narrador que no sabemos quién es, escribe en tercera persona y de alguna forma no es quien nos va a narrar ahora el cuento. Entonces estamos en presencia de un relato enmarcado. ¿Se acuerdan ya? El Quijote ya tiene momentos enmarcados y después, por supuesto, la novela gótica, esta idea de empezar la novela con un narrador, luego hay otro narrador dentro y otro adentro, otro narrador más, como por ejemplo Frankenstein. ¿Sí? Frankenstein son 3 narradores y está enmarcado. ¿Sí? Esto era muy común en la novela gótica y posteriormente, y bueno, Borges hace eso dentro de este cuento. Entonces, lo que vamos a leer a continuación está enmarcado dentro de lo que va a decir este primer narrador. Y ahora va a empezar a narrar en primera persona. Y fíjense cómo va a empezar diciendo: que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas, Hecatónfilos, cuando Diocleciano era emperador. Entonces, en primera persona dice que yo recuerde. Volvemos al tema del recuerdo, ¿sí? Acuérdense de Funes, es decir, volvemos a esta idea de que para Borges la importancia de la memoria y del recuerdo es muy grande y va a aparecer en muchos de sus cuentos esta idea de que el narrador tiene que recordar aquello que pasó, tiene que hacer uso de la memoria y a partir de ahí va a narrar. Por lo tanto aparece este elemento, que es, fíjense, no es recuerdo, sino es que yo recuerde. Aparece el narrador falible, es decir, el narrador no sabe todo. El narrador, hay cosas que de pronto no va a estar del todo seguro, hay cosas que va a dudar, hay cosas que va a tener que completar porque tal vez le faltan datos. Es decir, a diferencia del narrador omnisciente habitual de la literatura, de la novela, en la cual la novela está escrita en tercera persona por un narrador omnisciente, acá estamos en presencia de un narrador que en primera persona dice: bueno, yo no recuerdo muy bien lo que les voy a contar, pero bueno, se los voy a contar igual, pero bueno, hay cosas que me faltan, o que yo recuerde pasó tal cosa, no estoy del todo seguro, ¿no? Es una posición muy interesante la que tiene Borges en estos relatos, porque juega con un narrador que no sabe del todo bien, no conoce del todo bien la historia que nos va a contar,
¿sí? Por eso digo, es algo completamente opuesto al narrador al cual estamos habituados. Entonces, que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas, ¿sí? Tebas en Egipto, cuando Diocleciano era emperador. Recordemos, Diocleciano fue emperador de Roma entre el 284 y el 305 después de Jesucristo. O sea, estamos en el siglo IV, más o menos, después de Jesucristo. Entonces, este señor que está narrando vivió en aquella época, porque sus trabajos comenzaron en un jardín en aquella época. Va a decir, yo había militado sin gloria en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión. O sea, estamos ante un personaje que era un militar y quien nos va a contar la historia. A partir de ahí, de este trabajo que él desempeña en este jardín de Egipto, digamos, va a ocurrir que un día, ¿sí?, va a llegar, lo va a contar aquí en principio en función de, va a decir, un jinete rendido y ensangrentado que venía del oriente, le va a contar una historia, que va a disparar esto que tiene que ver con la búsqueda, que va a empezar a hacer él, que es buscar la secreta ciudad de los inmortales. Este jinete que cae frente a él, muerto de sed, le va a decir que él, de alguna forma, existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad, y en el margen ulterior del río se eleva la ciudad de los inmortales. Cualquiera que acceda a ese río, cualquiera que llegue a esa ciudad, puede convertirse en inmortal. Entonces, ¿qué ocurre? El jinete muere, por supuesto. Es una estrategia muy habitual. El personaje que conoce el secreto de alguna forma fallece, pero le transmite la información a este tribuno romano, que lo que va a hacer es empeñarse en ir a buscar la ciudad de los inmortales. Estamos en un relato de aventuras. O sea, esto de alguna forma es como las minas del rey Salomón, ¿no? Tenemos un personaje que va a salir a buscar una ciudad de inmortales. Digo, estamos en el terreno del texto de aventura, de la tradición del siglo XIX, del relato de aventuras. Por eso digo, pero fíjense cómo Borges va a transformar, va a reescribir, va a operar sobre ese género tradicional y popular, incluso un género para adolescentes y jóvenes, con un relato complejísimo, sumamente atravesado por citas, referencias y por una complejidad bastante grande que vamos a ver ahora que va a hacer que la lectura requiera, me parece, no solo un ratito nuestro, sino después varias lecturas del cuento. Y va a decir, ignoro si alguna vez creí en la ciudad de los inmortales, pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Le van a dar 200 hombres, 200 soldados para la empresa, recluta mercenarios, que fueron los primeros en desertar, va a decir, y entran al desierto. Van a buscar la ciudad de los inmortales y atraviesan el país de los trogloditas, de los garamantas, de los áugilas, de los sátiros, es decir, es un gran recorrido este. Y, como va a decir después, regiones bárbaras, donde la tierra es madre de los monstruos. Proseguimos la marcha. Comienzan las deserciones, por supuesto, y poco después los motines. Imagínense, van por el desierto, hace calor, tienen pocos víveres, etcétera, etcétera. Borges resume esto, que en otras novelas de pronto son capítulos y capítulos, en un pequeño párrafo. Después aparece esta idea que es los sediciosos, aquellos que se quieren amotinar, ¿no? Entonces va a decir al final, tuve que huir del campamento con un grupo de soldados que me eran fieles y que luego los perdió en el desierto. Por lo tanto, él queda solo. Y luego va a decir, una flecha cretense, una flecha enemiga, digamos, me laceró. O sea, él queda además herido, solo y herido. Varios días erré sin encontrar agua. Y va a decir en un momento que una noche soñó con un exiguo y nítido laberinto. Primer tema, o uno de los tantos, pero en todo caso el más, digamos, revisado de los temas borgianos, que es el laberinto. Van a ver que no solamente en el libro anterior, sino en este laberinto va a aparecer en casi todos los cuentos de una forma u de otra. La mutación que va sufriendo el laberinto, la idea del laberinto, va a ser llevada al extremo. Es decir, Borges encuentra la manera de que siempre aparezca un laberinto o que el cuento mismo sea un laberinto, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Y el cuento que estamos leyendo ahora es bastante laberíntico, por eso digo que siempre aparece de una forma u otra el laberinto. Entonces el personaje va a soñar, en este caso, un laberinto. Y ahí terminamos con la parte 1, es decir, el personaje está en las últimas, quedó solo, herido y está como agonizando porque está en el desierto, tiene sed, no tiene agua y encima está herido. Parte 2. Va a decir, en un momento, dice, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra. Es decir, el personaje de pronto descubre que
a pesar de no haber tenido demasiada noción de dónde estaba, dice, al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo oscuro, la evidente ciudad de los inmortales. Vi arcos, frontispicios, muros, foros. Aparece esta idea del vi, ¿no? Personaje en primera persona dice que vio. Y finalmente dice, en la arena había pozos y de esos agujeros emergían hombres de piel gris, de barba negligente y desnudos. Y se dio cuenta de que pertenecían a la tribu de los trogloditas. ¿Sí? Quedémonos con esto, a la tribu de los trogloditas. La urgencia de la sed me hizo temerario. Y entonces, en ese arroyo que ve ahí, dice, hundí la cara ensangrentada en el agua oscura y bebí como se abrevan los animales. Y finalmente va a decir, yo, Marco Flaminio Rufo, por primera vez nos da su nombre, tribuno militar de una de las legiones de Roma, comí carne de serpiente, es decir, de alguna forma el tipo bebe y se alimenta, o sea que de alguna manera se recompone y ya está listo para emprender la segunda parte de la aventura, que es una vez descubierta la ciudad de los inmortales. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero quedémonos con esta idea, ¿no? Nos da este militar romano que narra en primera persona. Pensemos que estamos leyendo un manuscrito que estaba escondido al final de la Ilíada de Homero, y entonces nos cuenta este relato en primera persona, el cual él finalmente da con la ciudad de los inmortales. Va a decir que se dirige a la ciudad, ¿sí? El personaje agarra, encara hacia la ciudad, va caminando hacia la ciudad y dice, me alegré de que uno de los trogloditas me acompañara hasta el fin. O sea, recordemos este detalle. Uno de los trogloditas lo acompaña en el camino hacia la ciudad que él vislumbraba ahí a lo lejos. Y dice, bajé, dice, había 9 puertas de aquel sótano, 8 daban a un laberinto. Volvemos al laberinto, ¿no? Es decir, en este caso no era un sueño, no era un laberinto soñado, sino que lo que está diciendo es que efectivamente al bajar 9 puertas, lo que hacían eran, lo que pasaba es que 8 daban a lo que él dice en principio un laberinto. Y empieza a describir un poco esto, ¿no? De alguna forma la arquitectura de este lugar, la arquitectura de esta ciudad, y la verdad es que, eso después lo leerán ustedes, pero es bastante preciso en cuanto a lo que veía y en cuanto a la atmósfera de lo que estaba viviendo. Así, va a decir finalmente, me fue deparado ascender de esa región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. O sea, emerge finalmente a lo que es el corazón de la ciudad, va a salir a una plazoleta, lo rodeaba un solo edificio, recorre escaleras, pavimentos de un palacio, y va a decir, este palacio es fábrica de los dioses, pensó primeramente, exploré las habitaciones, los recintos, y va a decir, los dioses, sin embargo, que lo edificaron, han muerto, pues la ciudad está vacía. Entonces lo que él dice es, estas estatuas, esto que estoy viendo de estos dioses, todo esto ha muerto, todo esto ha desaparecido, no existe más. Entonces va a decir, yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atimorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. O sea, obsesionado con el tema de los laberintos, Borges construye esta ciudad de los inmortales como un laberinto más, donde sucesivamente hay además otros pequeños laberintos, ¿no? El del sótano y otros tantos. Veamos entonces qué es lo que pasa. Se le ocurre una idea, ¿no? Y va a decir, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamine el pasado y el porvenir, de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. Es decir, describe la ciudad como un lugar monstruoso, un lugar completamente pesadillesco. Es decir, la ciudad de los inmortales es un lugar pesadillesco, además está abandonada. Mi regreso, va a decir, al salir del último laberinto, dice, rodea la nefanda ciudad de los inmortales y por supuesto se aleja, ¿no? Y ahí termina la parte 2. La parte 3 va a decir, cuando comienza, recordarán que un hombre de la tribu, un troglodita, ¿se acuerdan? Me había seguido como un perro. Entonces lo que va a decir es que le llama la atención la fidelidad de este personaje, y luego dice, la humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea. ¿Sí? Acuérdense que Ulises tiene un perro que se llama Argos, que es un perro muy fiel. Entonces va a decir, en honor a ello le puse el nombre de Argos. Traté de enseñarle a hablar, pero fracasé. Era un personaje muy especial, va a describir a este personaje, por supuesto. Y entonces, en un momento, le va a decir, lo llama Argos, Argos, Argos,
y en un momento va a decir, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argos, perro de Ulises. Y después también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Entonces le llama la atención que finalmente hablara este Argos. Entonces le va a preguntar, ¿qué sabe de la Odisea? Y el griego, que le responde, muy poco, dijo, menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. ¡Pah! Sorpresa. ¿Cómo que 1100 años desde que inventó? Es decir, ¿quién está hablando? ¿Quién es Argos? Atamos cabos y decimos que está presumiendo que es Homero. Es decir, que este Argos, que este troglodita, que este señor es Homero. Leamos un poco más. Entramos al número 4. Todo me fue dilucidado. Los trogloditas eran los inmortales. Y en cuanto a la ciudad, cuyo renombre se había dilatado hasta el Ganges, 9 siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí, una suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo, de los que nada sabemos, salvo que se parecen al hombre. Estas cosas Homero las refirió como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el posterior viaje que emprendió, movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar, ni comen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales. Cuando lo derribaron, aconsejó la fundación de otra. Es decir, nos confirma que este individuo que se había encontrado y a quien había bautizado Argos es Homero, que se convirtió en un inmortal y que todavía, por supuesto, estaba vivo, pero ya en unas condiciones completamente diferentes a como aquellas en las cuales hace 1100 años había escrito la Odisea y la Ilíada. Ser inmortal es baladí, va a decir, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible. Es saberse inmortal. Y acá va a empezar a reflexionar Borges sobre la condición de inmortal, que es el gran tema del cuento, ¿sí? La inmortalidad. Vamos a llegar al final y después vamos a volver sobre esta idea, ¿no? Sobre por qué Borges escribe este cuento y por qué le interesa, le obsesiona el tema de la inmortalidad, de la misma forma que le interesa y le obsesiona el tema de la mortalidad, ¿sí? Sigamos entonces. Sabía que en un plazo infinito, reflexiona, le ocurren a todo hombre todas las cosas. Volvemos a este punto tan interesante de Borges, ¿no? A un hombre le ocurren las cosas de todos los hombres, a todos los hombres le ocurren las cosas que le ocurren a uno. Todos somos los demás soy yo, ¿no? Es decir, esta idea que va a manejar, que es una idea que va a trabajar mucho Spinoza en su filosofía, que tiene bastante que ver con el panteísmo, con la filosofía panteísta, y que vamos a ver uno de los lugares donde me parece que Borges también tomó esta idea, que es una alegoría persa que se llama el Simurg. Ya vamos a ir ahí. Ya la voy a leer, ¿sí? Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Quedémonos de nuevo con el tema de la infamia, es decir, este tema recurrente de Borges de la infamia, del infame, de lo infamante, ¿sí? Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea, postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Existe un río cuyas aguas da la inmortalidad. Por lo tanto, en alguna región habrá algún otro río cuyas aguas la borren, va a decir finalmente. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorre el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Me propuse, o nos propusimos, descubrir ese río. Es decir, entendemos que él, después de haber bebido aquella vez en ese río, también se hizo inmortal, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una tribu de inmortales, los trogloditas, y dos aparentemente inmortales conocidos. El protagonista de la historia y Homero. Son dos inmortales. Este es un nuevo inmortal y Homero ya lleva más de 1000 años como inmortal. Entonces, finaliza el capítulo número 4 diciendo: Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Y claro, los inmortales no se dicen adiós porque en algún momento se van a volver a cruzar.
Quinto, parte quinta. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stamford. En el séptimo siglo transcribí un idioma que me he olvidado, un alfabeto que ignoro, los viajes de Simbad. En 1638 estuve en Kolosvar y después en Leipzig. En Aberdeen en 1714 me suscribí a los 6 volúmenes de Ilíada de Pope. Es decir, el personaje se volvió inmortal, el personaje empieza a atravesar, digamos, toda nuestra era, la era cristiana, y en sucesivas, digamos, transmutaciones, metamorfosis, va atravesando distintos episodios de la historia. Hacia 1729, va a decir, discutí con Giambattista, que es Giambattista Vico probablemente, una serie de cuestiones. Entonces, vemos cómo llega el siglo XX y finalmente dice, en 1921, el Patna, que lo conducía a Bombay, dice... bajó, recordé unas mañanas muy antiguas, en las cuales frente al Mar Rojo, cuando era tribuno de Roma, y de alguna forma estamos casi en el presente del cuento, ¿sí? Ya casi llegando al momento en el cual le va a dar a la princesa estos tomos precisamente de la Ilíada. ¿Pero por qué? Porque fíjense qué es lo que ocurre. En las afueras de la ciudad, en este Patna, este viaje que hace, vi un caudal de agua clara. Lo probé, movido por la costumbre. Al repechar la margen, ¿no? Un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. Entonces descubrió que de nuevo, y empezó a salir de sangre. Por lo tanto dice, descubrí, de nuevo soy mortal. Es decir, finalmente encontró el río que lo vuelve mortal. O sea, estuvo durante muchos siglos siendo inmortal y estas aguas que bebió lo han vuelto a ser mortal. Me repetí, de nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche dormí hasta el amanecer. He revisado, dice finalmente, al cabo de un año estas páginas. Creo percibir algo falso. Ello es obra tal vez del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contaminan de falsedad. No importa que lo juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de 2 hombres distintos. Entonces ahí empezamos de nuevo a sospechar. O sea, en un principio pensamos que la historia había cerrado, pero Borges continúa, ¿no? Y va a decir que en sus reflexiones va a decir, cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Yo he sido Homero, dice entonces, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Entonces ahí uno dice, ¿pero cómo? Este no era el romano y por otro lado está Homero, y ahora él dice que yo he sido Homero. Es decir, se confunden estas 2 personalidades. Y ahí nos entra la duda, porque ya les decía, Borges todavía apunta ahí un poquito más lejos, y ahí nos entra la confusión y decimos, ¿cómo es esto? Más o menos nos había quedado claro. Por un lado estaba el inmortal Homero, por otro lado estaba él como inmortal, él se vuelve mortal, pero al final del manuscrito él dice, yo he sido Homero. Y ahora hay una postdata, que por lo tanto el manuscrito de Cartáfilus se acaba y hay una postdata que estaría escrita por el autor que probablemente escribió la primera parte del texto. Pongamos que puede haber sido Borges o el personaje de Borges. Y va a decir que hay una serie de discusiones sobre, digamos, la veracidad de esas páginas. Va a nombrar a una serie de personajes incluso históricos. Y va a decir que la narración atribuida al anticuario Joseph Cartáfilus va a ser considerada apócrifa, porque va a decir que está llena de interpolaciones. Y va a decir de Plinio, de Thomas de Quincy, de Bernard Shaw, entre otros, y va a decir, esas intrusiones o hurtos hacen que todo el documento parezca apócrifo. Entonces, ¿qué? ¿Todo lo que leímos es apócrifo? Es decir, todo lo que leímos, ¿por qué? Bueno, porque estaría evidentemente contaminado de textos de terceros. Y va a decir, a mi entender la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartáfilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. El cuento está dedicado a Cecilia Ingenieros, la hija de José Ingenieros. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que pensamos que estaba todo claro, pensamos que de alguna forma ya habíamos entendido y aparece este final que termina por descolocarnos completamente. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos tratar de hacer para aclarar esto? En primer lugar, nos va a ayudar Carlos Gamerro en su libro Borges y los clásicos, donde va a dedicar un buen párrafo, digamos, a Borges y Homero, por supuesto. Y una de las cosas que va a decir Gamerro es, Borges llega a la conclusión
de que el personaje, digamos, no es Familio Rufo, sino Homero. Y dice, ¿qué ha pasado? Con el paso de los siglos, y en su caso de los milenios, Homero terminó olvidándose de que era Homero y tomó prestada una memoria falsa, más nueva, más reciente, la de su compañero de tantos siglos, Familio Rufo. Y como la identidad personal depende de la memoria, al apropiarse de los recuerdos de Familio Rufo, termina creyéndose Familio Rufo, siendo Familio Rufo, ¿sí? Entonces aparece esta idea de que un hombre es también otros hombres, la memoria compartida, y algo que hace que el cuento se vuelva más ambiguo, se vuelva más difícil de comprender, sobre todo en ese aspecto, que es, bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Son dos personas o es una sola que quiere ser la otra, etcétera? Y va a decir Gamerro, y tal vez esto nos aclara un poco más, decir, ¿cuántas veces nos ocurre que empezamos a contar una historia como propia y de pronto nos detenemos y decimos, no, en realidad esto no me pasó a mí, esto le pasó a otra persona, o me lo contaron, ¿sí? Y puede ir un poco por ahí, tal vez, es decir, el hecho de que efectivamente Borges no se decante por un cierre, sino que lo deja en un terreno bastante ambiguo respecto a qué le ocurre con esto. Por lo demás, y eso que yo planteaba antes, que es, digamos, la reflexión que Borges hace sobre la inmortalidad, que es tal vez el tema central del cuento. Pensemos que, voy a leer de nuevo este fragmento porque creo que Gamerro lo cuenta muy bien, dice que la reflexión que Borges hace sobre la inmortalidad, es decir, pensemos que para Borges los inmortales, ¿sí?, pasan los días, los años, los siglos tirados sobre las piedras, a la sombra, prácticamente no se alimentan, no pueden morir, así que las enfermedades, las heridas, los accidentes no acaban con ellos. Uno cae en una zanja y sufre 70 años de sed hasta que uno de los otros le tira una soga y lo rescata. No producen nada, ni siquiera alimentos, no construyen ciudades, no tienen hijos, aparentemente tampoco tienen sexo, por lo menos mujeres no hay, y entre ellos no parecen demasiado motivados. No hay ninguna creación artística. Todas estas actividades, estas empresas, estas conductas parecen estar sugiriendo a Borges, dependen necesariamente de nuestra condición de mortales. Sin ella no hay deseo. Si no tenemos la muerte como horizonte, si no sabemos que tenemos un tiempo limitado, ¿qué motivo tendríamos para cometer cualquier empresa? ¿Sí? Es decir, esta tensión que Borges genera entre la mortalidad y la inmortalidad tiene que ver con que precisamente es en la mortalidad que el hombre, que los seres humanos, que los hombres y las mujeres, crean obras, construyen cosas. Cuando hay inmortalidad no pasa nada. Por eso digo, es bastante pesimista respecto a esta idea de la inmortalidad, pues precisamente juega con esto que tiene que ver con que en la inmortalidad, digamos, uno se entrega prácticamente al no hacer nada, algo así como una especie de dolce far niente eterno, ya que no esperamos absolutamente nada y nada nos apremia. Como decía antes, el tema fundamental es la inmortalidad, pero también vamos a ver que se hablan de un montón de cuestiones más, ¿sí?, de otros temas que van a estar dando vueltas ahí, que me parece que son importantes. El lenguaje es una, todo lo que tiene que ver con las traducciones, con los idiomas, con la literatura en sí, porque es uno de los puntos que va a estar dando vueltas a algo del cuento. Por supuesto, lo que tiene que ver, además de la inmortalidad, con el infinito, con lo absoluto, con la idea de identidad, con la memoria y el recuerdo, con cuestiones que son las que va a ir dando vuelta a Borges a lo largo del cuento y que va a ir de alguna manera narrando, ¿sí? Entonces, tenemos con que, o estamos ante, en todo caso, un cuento bastante denso, bastante complejo, con varios niveles de lectura, con varios narradores, que me parece que exigen, como les decía antes, un poquito de atención. Por momentos hay gran cantidad de ironías o de humoradas escondidas entre personajes o situaciones o lugares inventados, por lo tanto ahí hay todo un trabajo de atención respecto a si lo que estamos leyendo no, en el fondo no es, como estamos acostumbrados, una gran humorada de Borges, jugar con este elemento que es la ironía, y por supuesto después citas de todo tipo, o sea que en ese sentido ya estamos acostumbrados a que Borges cite una y otra vez de alguna forma ciertos autores y ciertos textos. Por supuesto que hay algunas de las, me parece, citas más notorias, ¿no? Por ejemplo, si recordamos Gulliver, en los viajes de Gulliver, Gulliver va al país de los inmortales. Si recordamos, por ejemplo, un texto de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura, hay una ciudad que se parece bastante a la ciudad de los inmortales, porque es un lugar siniestro, un lugar perverso, un lugar terrible. Hay un texto de Aldous Huxley que se llama After Many a Summer, que es una novela en la cual Borges parecería tomar la estructura argumental, ¿no?, esta idea de ciertos elementos que va a trabajar en el cuento que tendrían su lugar de procedencia tal vez no solamente en lo de Huxley, sino en otros. Por lo tanto, vuelve a aparecer esta idea de Borges de partir de textos de otro, de subirse, de sumarse a textos escritos por otro.
Y por supuesto también citarse a sí mismo. Es decir, así como decíamos que el cuento tiene muchos puntos en común con Planum Curaris Tertius, vamos a ver que muchos de los textos que van a venir a continuación, ¿sí?, van a aparecer también digamos, ideas que se van a seguir trabajando, ¿sí?, en el Aleph, o por ejemplo en los teólogos, el cuento que viene a continuación, o como dijimos antes, elementos que están en Funes con respecto a la memoria. Es decir, Borges se copia, se plagia, se trabaja las mismas ideas una y otra vez, y por supuesto a veces la misma idea la va trabajando a lo largo de los cuentos y va citándose a sí mismo a lo largo del tiempo. Por eso digo, creo que es un cuento, como les decía antes, hay que arreglarlo tranquilo varias veces. Yo lo resumí porque es un cuento largo, pero se me ocurre que tal vez ahora, si se largaron ustedes a leerlo, o si se van a largar a leerlo, con esto tal vez les sirva como introducción, pero bueno, es tal vez, y por eso lo advierto, uno de los cuentos que requieren más tiempo en ese sentido, más maduración en el tiempo, más asentarse un poco dentro de la cabeza para que el cuento se asiente y después uno pueda más o menos disfrutarlo, porque me parece que tiene cosas, unas ideas extraordinarias, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo cuento, ¿sí? El primer cuento se llama El Inmortal, ¿no? El primer cuento es El Inmortal, el segundo cuento se llama El Muerto. Por eso le digo, fíjense cómo se va contestando de cuento a cuento. Vamos a ver que estos primeros cuentos parecen como que dialogan de una forma o de otra, ¿no? Entonces, donde el primero es El Inmortal, el segundo es El Muerto. Es un cuento bastante sencillo. El Muerto es un cuento muy fácilmente comprensible, vamos a reseñarlo, pero no tiene nada que ver en cuanto a complejidad. Sí tiene que ver esta idea de que después de contarles de hablarles de un inmortal, les voy a hablar de un muerto, o en todo caso de la mortalidad, o en todo caso un personaje que de alguna forma estaría muriendo, digamos. El muerto está narrado en primera persona, ¿sí? Vas a empezar diciendo que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito, sin más virtud que la infatuación del coraje, se interna en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llega capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley, de un balazo en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Fíjense, ahora vamos a narrar en primera persona desde el principio. Ya nos enteraremos quién es o no, si es Borges o si es otra persona, pero narra en primera persona, no hay un relato enmarcado en este sentido, y fíjense que vuelve a aparecer esta idea. Ignoro los detalles de la aventura, es decir, vuelve a aparecer este narrador que no conoce bien todos los detalles, sino que narra lo que sabe y el resto, bueno, agárrense, hagan como puedan. Pero es un narrador que no termina de conocer 100% aquello de lo cual está hablando, que es algo que nos pasa muchas veces, por supuesto. Y se llama Benjamín Otálora y va a decir, hacia 1891, o sea, estamos, como muchas veces dije, la última década del siglo XIX, tiene 19 años. Acuérdense que Funes también tenía 19 años y que muchos personajes de los cuentos de Borges van a ser muy jóvenes, 19, 20 años. Vamos a ver Emma Suns, por ejemplo, ¿no? Hacia 1891, 19 años. Es un mozalbete que, de alguna forma, en una pelea, mata a otro hombre, por lo tanto, se conoce o se sabe como un hombre valiente. Entonces, se tiene que ir, tiene que huir, digamos, porque acaba de matar a un hombre, y un caudillo de la parroquia, dice, le da una carta para un tal Acevedo Bandeira, en Uruguay. Otálora se embarca y va a Montevideo, ¿sí? En Montevideo encuentra, después de una serie de peripecias, a Acevedo Bandeira, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, entabla una relación con él y va a decir que en su rostro, en el rostro de Acevedo Bandeira, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio, en su empaque el mono y el tigre, la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más como el negro bigote cardoso. ¿Sí? Lo describe, bigote cerdoso. Recuérdense cuando había hablado de la forma de la espada, esta cicatriz que le atravesaba la cara, esta idea de jugar con las razas o las religiones, ¿no? Hay una mezcla de judío, negro e indio. ¿Sí? Tiene que ver con esas descripciones que va haciendo Borges en función de lo que había en ese momento en el país, cómo se cruzaban las filiaciones, ¿no? Cómo en el país, antes de la llegada de los españoles y de los italianos, de esas dos corrientes migratorias, ya teníamos acá una serie de cosas que daban como resultado, digamos, algo que era un tipo humano, que era una mezcla de esas cosas, ¿no? En este caso judío, negro e indio. Con Bandeira, con este hombre, de alguna forma hay una mujer, ¿sí? Una mujer de pelo colorado,
que de alguna forma llama la atención a este muchacho, a Otálora. Por supuesto, Bandeira lo que va a hacer es proponerle ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta y hacia la madrugada están en camino rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para Otálora una vida nueva, dice, una vida distinta. Dice, antes de un año se hace gaucho, es decir, transcurre un año y en ese tiempo se convierte en un gaucho. Entonces pensemos que volvemos a Brasil, acuérdense que en Funes el Memorioso también habíamos hablado de Brasil, de Uruguay, y que en otros cuentos habíamos hablado de Brasil, es decir, siempre o de alguna forma en muchos cuentos de Borges está presente la frontera de Argentina con Brasil o con Uruguay, historias que transcurren como casi en un territorio de frontera y que tienen comienzo o algún momento en la Argentina, pero luego continúan en todo caso en Brasil o en Uruguay. Ya vamos a ver que en muchos otros ocurre lo mismo. Va a decir que ser un hombre de Bandeira es un hombre que es ser considerado y ser temido, o sea, es un orgullo ser un hombre de él, y lo que se va a enterar Otálora al poco tiempo es que es un contrabandista, que este señor Bandeira contrabandea, y por lo tanto es un delincuente, digamos, ¿no? Y por supuesto lo que empieza a encontrarle es el gustito a todo esto y se propone ascender, ¿sí?, dentro de lo que es los hombres de Bandeira. Y entonces lo que hace es, a uno de los hombres lo provoca, lo hiere y toma su lugar. O sea, va ascendiendo, con el paso del tiempo va ascendiendo en el escalafón, ¿no? Y por supuesto también consigue que Bandeira lo tenga como un valiente, ¿no? Por supuesto aparece esta idea que dijimos tan común a Borges del culto del coraje, del valor y demás, ¿no? Es una especie de cuchillero, compadrito, como dijo al principio, con muchas ambiciones, por supuesto. Y va a decir que el hombre piense, que acabe por entender que yo valgo más que todos los orientales juntos, ¿no? Él quería que Bandeira se diera cuenta que efectivamente él valía mucho y que era un personaje muy, muy valioso. Entonces, otro año pasa más ahí con estos hombres y, por supuesto, personaje de Otálora, entre otras cosas, un día ve que Bandeira estaba enfermo y que en la enfermedad descubre a un hombre ya un poco más o menos grande y que era además falible, es decir, era un hombre que él se da cuenta que de alguna forma era vencible, es decir, no era intocable, sino que en esa imagen del personaje yaciendo en una cama y demás, Otálora se da cuenta de que puede incluso ir a más. Y descubre, por supuesto, a esta mujer de pelo rojo, a la cual sigue deseando, que está todavía dando vuelta ahí alrededor de Bandeira. Llega días después la orden de ir al norte, o sea, una nueva misión. Y por supuesto, dice, hay un forastero agauchado, dicen por ahí, que está queriendo mandar demasiado. Es decir, se empiezan a dar cuenta de que este Otálora es muy ambicioso y que quiere subir y de alguna forma es una especie de trepa, podríamos decir nosotros, ¿no? Aparece un guardaespaldas que se llama Ulpiano Suárez, que es un capanga, guardaespaldas de Severo Bandeira, y por supuesto Otálora lo que hace es pelearse también contra él, ¿no? Es decir, está como decidido completamente a ir a más. Y entonces, dice, hay una serie de símbolos, entre otros el caballo, la mujer, la silla de montar, que son los símbolos del poder. O sea, de alguna manera, este Acevedo Bandeira tiene una serie de elementos que lo convierten en el líder, entre otras cosas, porque es dueño de ciertas cosas que tienen, digamos, un valor extra simbólico para el resto de la tropa. Y va a decir, uno llega a desear, ¿no?, a la mujer esta pelirroja, por supuesto, que es la que de alguna forma está deseando este muchacho y que sería como el último escollo que tiene que resolver para convertirse definitivamente en Bandeira. Por eso digo, estamos en este tema borgiano del ser otro, ¿sí?, del convertirse en otro, de hacer toda una serie de cosas para ser otro. Entonces, fíjense que esta confusión de identidades en el cuento anterior, de una forma completamente distinta, pero también aparecía esto, que decíamos, bueno, el romano es Homero, Homero es el romano, hay algo que tiene que ver con unas identidades entremezcladas. Bueno, aquí vuelve a aparecer de una forma completamente distinta, pero aparece de nuevo esta idea de dos hombres que se enfrentan en todo caso y en donde las identidades de cada uno están un poco borrosas, ¿sí?, están en la frontera, uno desea ser el otro. Entonces, es un tema muy recurrente en Borges, esto de la identidad, de la construcción de la identidad. Sigo, ya termina. Entonces, un día definitivamente resuelve suplantar a Severo Bandeira. Otálora deja de obedecerlo, deja de acatar sus órdenes y va a poner, el universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Y finalmente esa noche, una noche, duerme con la mujer de pelo reluciente. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Y dice, la última escena de la historia corresponde a la noche de 1894. Los hombres se reúnen alrededor del fogón, Otálora empieza a beber, está borracho, Bandeira, taciturno,
está entre los que gritan, deja que fluya la noche y en un momento manda a buscar a la mujer de pelo colorado. Entonces dice, ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a la vista de todos. La circunstancia, dice Borges, es brutal. La mujer quiere resistirse, pero dos hombres le han tomado el brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. Es decir, este último momento, que parecería tener un elemento en el cual compete al destino, en el cual aparecería esta idea del destino del personaje que desde un principio ya estaba marcado y que todo lo que hizo fue una especie de gracia, pero ya desde un principio él estaba muerto. Digo, el cuento es perfectamente realista, pero esta vuelta final lo que hace es jugar con esta idea de que precisamente todo aquello que hizo estaba como era como premonitorio, era como estaba desde un principio marcado para que fuera así, para que transcurriera así. Y este es un elemento que también va a estar muy presente, ya vimos en otras ocasiones, en Borges, el tema del destino, ¿sí? El tema del personaje que está predestinado. Sumado a eso, esta otra idea de que hay dos personas, Bandeira y Otálora, en las cuales hay así como una especie de duelo, de pelea por algo, y que de alguna forma en esa tensión se va a ir transcurriendo y se va finalmente a decantar en una u otra dirección el cuento. Es un cuento al lado de Los Inmortales mucho más sencillo, mucho más fácil. Por supuesto, aparecen estos elementos que habíamos visto en otros cuentos, ¿no? La suplantación de la identidad, el tema del otro, casi el tema del doble por momentos, el valor, el coraje, el poder, que son temas que también van a estar dando vueltas. Y por supuesto los cuchilleros, los compadritos, ¿no? El tema del duelo también, que son cosas que vamos a ir viendo, por supuesto, que están ahí todo el tiempo dando vueltas en los cuentos de Borges. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que de alguna forma es, fíjense, un cuento se llama Los Teólogos, y que curiosamente, vamos a ver que si veníamos trabajando El Inmortal, donde dijimos tenemos el personaje del Romano y de Homero, en el anterior tenemos Otálora y tenemos luego a Bandeira, en este tenemos dos teólogos, Aureliano y Juan de Panonia, dos teólogos. Ahora vamos a ir a los detalles, pero fíjense que el cuento, Los Teólogos, va a ser definitivamente un duelo, pero en vez de cuchilleros, entre teólogos. Es decir, así como hasta ahora los duelos siempre tienen que ver con la acción, con el valor, con el coraje, con las armas. En este caso, Los Teólogos es un cuento sobre un duelo entre dos, digamos, intelectuales, dos teólogos. Es un cuento que se parece mucho al cuento de Conrad, que se llama El Duelo, ¿sí? Donde dos generales, que son dos, digamos, altos rangos del ejército, a lo largo del tiempo, además de estar en las sucesivas guerras, entre ellos cada vez que se encuentran se baten a duelo. Y ninguno de los dos vence, sino que termina el duelo por alguna razón o por otra, y años después se vuelven a encontrar en otra guerra y dejan todo de lado para batirse a duelo entre ellos, pues se odian, se detestan, pero nunca ninguno de los dos vence, por lo tanto el duelo se transcurre a lo largo del tiempo. Una especie de cuento muy kafkiano, ¿no? Esta idea de que pasan los años, ellos cada vez son más grandes, pero cada vez que se encuentran se baten a duelo. Bueno, acá pasa algo similar, es decir, estos teólogos a lo largo del tiempo van escribiendo textos que se refutan el uno al otro en una especie de duelo intelectual, en donde las cuestiones que se discuten, por supuesto, son teológicas. Los tenemos dos teólogos, es un cuento donde hay elementos de la historia, elementos filosóficos, elementos teológicos, por supuesto, y entre estos dos, que uno sería, digamos, un personaje más ortodoxo, o sea, el personaje de Aureliano sería algo así como un teólogo ortodoxo, por otro lado, el personaje de Juan de Panonia sería algo así como un hereje, o en todo caso un teólogo con más osado, en todo caso más revolucionario, y por lo tanto muy proclive a la herejía. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, ¿no? De alguna forma lo que va a decir es que arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro? Ardieron palimpsestos y códices. Es decir, nos va a ir contando de alguna forma esta batalla que van a ir manteniendo ellos dos. Aureliano publica un libro, ¿sí? Y Juan de Panonia se lo refuta. Discuten,
de libro en libro, a través de los años, ¿sí? Pasan los años y de alguna forma van discurriendo sus obras, en las cuales parecería como que la obsesión, más que exponer un tema o lo que fuera, sería refutar el libro que escribió su adversario. Y va a decir, entre otras cosas, ¿sí? Porque el libro en definitiva está lleno de reflexiones sobre los temas que trata, que son temas que en todo caso a Borges le interesan mucho, que tienen que ver con la teología, ¿sí? Y donde vamos a ver que empiezan a aparecer ahí distintas, frases que van a ir definiendo un poco lo que tiene que ver con este duelo, ¿no? Desde por ejemplo, en materia teológica no hay novedad sin riesgo. La tesis de un tiempo circular es demasiado disímil, es decir, porque uno de ellos va a proponer que el tiempo es circular, ¿sí? Aureliano, coadjuntor de Aquilea, ciudad donde transcurre invasión, ¿sí? Supo que a orillas del Danubio la novísima secta de los monótonos profesaba que la historia es un círculo y que nada que no haya sido y que no será. Es decir, aparece esta idea, ¿no? Nada es que no haya sido y que no será. Esto será refutado por Juan de Panonia y luego esto dará lugar a una gran cantidad de textos que vendrán a continuación, las cuales va transcurriendo este duelo. Pero estas ideas tienen mucho de borgiano, como si dijéramos que las obras de estos señores y muchas de las tesis que ellos se van refutando parecerían tesis borgianas, ¿sí? Por eso digo, las obras de estos parecerían que discuten cosas que están dentro de los cuentos de Borges. Por eso digo, a veces me pareció una especie de ironía también, ¿no? Que aquellas cosas que ellos van discutiendo a lo largo del tiempo en sus distintos textos son como si fueran ideas que están en otros cuentos de Borges, ¿sí? Por eso digo, yo creo que en el fondo ahí hay una gran ironía. Aparecen otras, ¿sí? Por momentos aparece Judas, ¿sí? Una de ellas dice, se niega que Judas Iscariote volverá a vender al Señor, es decir, hay una serie de reflexiones y dando vueltas. No encenderéis una pira, encenderéis un laberinto de fuego, dice en un momento, vuelve a aparecer esta idea de laberinto, ¿sí? Aureliano no escribió una sola palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan, su duelo fue invisible, va a decir, pero se prolongó a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso digo, estos duelos de cuchilleros, de Conrad o de quien fuere, aparece aquí bajo la forma de un duelo intelectual. Aparece un personaje que ya habíamos visto en otros cuentos, aparece una serie de cosas que de alguna forma son citas reales o inventadas, por momentos se citan a los corintios, o se citan textos que de alguna forma existen, la Biblia y demás, y por momentos aparecen autores inventados y citas evidentemente inventadas por Borges. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿No? Que después de muchos años, Juan de Panonia va a ser acusado de profesar opiniones heréticas y va a ser condenado a morir en la hoguera. O sea, digamos, venció a Aureliano, porque Juan de Panonia finalmente iba a ser quemado. Aureliano presenció la ejecución, ¿sí? Entonces lo queman en una hoguera y Aureliano dice, no lloró la muerte de Juan, pero sintió que lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable, ya que él era parte de su vida. En Aquilea, en Efeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Buscó los límites del imperio, ¿sí? se dedica, luego de la muerte de Juan de Panonia, a su obra, pero lo que vemos es que él existía solo en función de que existía el otro. O sea, pareciera que no solamente se completaban, sino que no tenía sentido la obra de uno, sino era para refutar al otro. Por lo tanto, era como indiscernible el uno del otro. O sea, volvemos a esta idea borgiana de que el uno es también el otro y se necesitan, como si fueran dos mitades, que de alguna forma se complementan y por supuesto están en continua tensión, en continua pugna, pero por supuesto el uno solo no tiene sentido porque se completa ese sentido en cuanto existe el otro. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan, es decir, muere quemado un árbol, otra ironía, digamos, y por supuesto casi que muere quemado también, por lo tanto repite la muerte del otro, es decir, casi que los dos murieron incendiados y por supuesto hay una simetría ahí si se quiere. Y finalmente, la reflexión final, que es donde cierra esto que tiene que ver con el elemento tan borgiano, dice, el final de la historia solo es referible a metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo, ¿sí? Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. ¿Sí? Veníamos del inmortal, nos dijimos que Homero y el romano eran dos o eran uno, venimos del muerto, donde uno quiere usurpar la identidad del otro, y aquí volvemos a tener un elemento a través del cual estos dos teólogos eran tan complementarios que cuando muere el uno, casi que la vida del otro pasa a perder sentido, pero sin embargo en el más allá,
cuando ambos fallecen, entendemos esto de que ambos formaban una sola persona. Por eso, fíjense que los temas de Borges son realmente, dan vuelta sobre lo mismo una y otra vez. Digo como para intentar abarcar eso que tiene que ver con el universo borgiano, como que hay límite, como que hay de alguna forma una construcción que se nos empieza a resultar familiar y que tiene que ver con ideas que vuelven una y otra vez. Siguiente cuento. Historia del guerrero y de la cautiva. Vamos a ver ahora que vamos alternando cuentos, digamos, de la biblioteca, con cuentos de cuchilleros, con cuentos de historia, con cuentos de acción, metafísicos, filosóficos, es decir, hay una gran cantidad de saberes ahí dando vuelta y entrevesándose. En la página 238 del libro de la poesía, Croce, Benedetto Croce, filósofo, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte de Drockfult, ¿sí? Que va a decir que fue un guerrero lombardo que en el asedio de Ravenna abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Recordemos que Ravenna, ¿sí?, fue una ciudad que cuando empieza a caer el Imperio Romano, siglo IV, V después de Cristo, va a ser asediada por los visigodos, por Aldarico, ¿sí?, va a ser asediada por distintas tribus bárbaras, que finalmente el Imperio Romano va a caer, ¿sí? En el Imperio Romano de Occidente cae finalmente, y una de las cosas que va a ocurrir es que es trasladada, digamos, el centro de la vida del Imperio Romano de Oriente será Constantinopla, y en Occidente no solamente será Roma, sino que se trasladará a Ravenna. O sea, durante un tiempo Ravenna, la ciudad de Ravenna, ciudad en Italia, va a tener una gran preponderancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta ciudad también va a ser asediada. O sea, de ahí lo que vamos a ver es que los lombardos, que son, digamos, una tribu germana, bárbara, van a apoderarse de Ravenna, y en el intento por reconquistarla, Justiniano, emperador romano, va también a volver a asediarla. Es decir, es una ciudad que ha sido durante mucho tiempo víctima de grandes batallas y, por supuesto, asedios, invasiones, etc. Y aquí lo que va a decir Borges es que hay un personaje, que es este Drockfult, guerrero lombardo, que en el asedio de Ravenna abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Es decir, Drockfult es un germano invasor que asedia a Ravenna, pero parece que por alguna razón, que ahora sabemos de qué es, se da vuelta y termina defendiendo a los otros. Habíamos mencionado la Ilíada, ¿se acuerdan? Antes en el cuento anterior, es decir, tenemos la gran historia sobre una ciudad invadida y asediada, por lo tanto, esta idea también vuelve, ¿no? La idea de una ciudad que invade y otra ciudad invadida. Habíamos hablado de Aquilea, ciudad de invasión, donde transcurre precisamente eso en Buenos Aires, o en una supuesta Buenos Aires. Hay un ejército invasor y un ejército que defiende. Es un tema que también va a aparecer mucho en Borges. Y la historia más o menos va a ser así. Drockfult, bárbaro, que murió defendiendo a Roma en el siglo VI, va a decir, cuando los lombardos desolaron las llanuras de Italia, y va a contar un poco la historia de este señor, que tiene que ver con que Drockfult, apenas, digamos, invaden Ravenna y entran a Ravenna, lo que le ocurre a Drockfult es que queda completamente fascinado por la belleza de la ciudad. Es decir, un bárbaro que ante la civilización y la cultura queda fascinado, y de ser bárbaro pasa a ser, digamos, entre comillas, un civilizado. Es decir, lo fascina tanto la arquitectura, las bellezas que ven esa ciudad, que dicen, a ver, yo quiero ser parte de esto, no del otro. Yo no quiero ser más un bárbaro, quiero ser un civilizado, digamos. Y por lo tanto se cambia de bando, ¿sí? Pasa a ser, digamos, un civilizado y empieza a pelear para defender Ravenna de los invasores. Entonces, esta es la primera historia. Va a terminar diciendo que no es un traidor, sino que es un iluminado, un converso, ¿sí? La palabra traidor, acuérdense que Borges también sobre la idea del traidor aparece una y otra vez. Entonces dice Borges, cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar de forma diversa algo que había sido mío. Hasta que un relato que oí alguna vez de mi abuela inglesa, que ha muerto, dice, encontré la memoria que estaba buscando. Es decir, esta es una historia y ahora nos va a contar otra que de alguna forma parece simétrica y de alguna forma se complementan. Y Borges pasa a contarnos otra historia, que es historia del guerrero y de la cautiva. Vamos ahora a la historia de la cautiva. En 1872, dice mi abuelo Borges, o sea, efectivamente es Borges quien narra,
1872, mi abuelo Borges era jefe de la frontera norte y oeste en Buenos Aires y sur de Santa Fe. Nos cuenta una serie de pormenores y dice, mi abuela comentó cuando, digamos, conoce a una muchacha que le señalan ahí que hay una inglesa que está desterrada a este lugar del mundo, y le dijeron que no era la única. Y entonces esa muchacha, que aparentemente era india, también era inglesa. Entonces la abuela pide conocerla. Y dice, las mujeres se conocen y dice, quizá por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla y era un increíble país. Entonces, estas dos señoras inglesas, una que había perdido todo tipo de inglesidad, digamos, y la otra que todavía la mantenía, la abuela de Borges, se encuentran y charlan. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal y no era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire y que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era la mujer de un capitanejo, a quien ya había dado 2 hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa. Es decir, esta mujer ya estaba completamente convertida a los indios, digamos. Va a decir lo que le gusta, ¿no? Todo lo que le gusta de convivir con ellos, y entre ellos va a nombrar la poligamia. O sea, pareciera como que a esta inglesa, ahora devenida en India, le gustaba la poligamia. Tal vez era una de las razones por las cuales ahí se había quedado. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela le exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos, pero el otro le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Y dice, esto representaba algo así como un espejo monstruoso de su destino, es decir, como la otra cara, ¿sí? Una que viene de Inglaterra y sigue siendo inglesa hasta el final, y otra que viene de Inglaterra y se transforma, digamos, a como eran los indios en ese momento. Iba a decir que la rubia, la india rubia, todos los años llegaba a la pulpería, o sea, bajaba, digamos, al pueblo, para hacerse con baratijas y vicios. Cigarrillos, vaya a saber qué cosa. Es decir, que de alguna forma seguía conservando ciertos elementos de su anterior vida, pero que básicamente estaba hecha a las formas, digamos, de los indios. Dice, 1300 años, finalmente dice Borges, y el mar meditan entre el destino de la cautiva y el destino de Dropful. Los dos ahora son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abrazó la causa de Ravenna y la figura de la mujer europea que opta por el desierto pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Uno diría, Borges, cuento tras cuento siempre esta misma idea, y bueno, sí. Por eso les digo, es una insistencia, es una obsesión con ciertos temas. Habíamos dicho de los teólogos que en el cielo los dos eran lo mismo, bueno, acá pasa lo mismo. Este bárbaro que se convierte a la civilización y esta inglesa que viene de la civilización y se vuelve parte de la barbarie, dos figuras, digamos, analógicas, o sea, con puntos en común y por supuesto con ciertas simetrías también. También, en el fondo, el anverso y el reverso de esta moneda son para Dios iguales. Digo, esta idea que Borges va a manejar tanto, que ya les digo, él va tomando de filósofos, de teólogos, incluso yo mencioné antes este poema El Simurgh, ahora vamos a comentar, pero que también tiene mucho que ver con eso. O sea que insistimos con esto, ¿no? Como Borges va mascullando, va rumiando estas ideas cuento tras cuento, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente texto, ¿no? Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Tadeo Isidoro Cruz, quédense con este nombre, ¿no? Empieza con un epígrafe de Yeats que dice I'm looking for the face I had before the world was made, ¿no? Yo busco la cara que tuve antes de que el mundo fuera hecho. Iba a decir, el 6 de febrero de 1829, los montoneros, hostigados por Lavalle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López. Hicieron un alto en la estancia, cuyo nombre ignoraban, a 3 o 4 leguas de pergamino, y así el alba, uno de los hombres, tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día a las 4 los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la persecución duró 9 leguas, hasta que los pajonales donde el hombre pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable por las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz y el hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Es decir, nos coloca el cuento en la historia argentina, en las guerras de la independencia y por supuesto con nombre y apellido. Aparece un personaje protagonista que es Tadeo Isidoro Cruz. Hasta ahí no somos más que eso, ¿no? Borges va a decir que la aventura que voy a narrar consta de un libro insigne,
es decir, de un libro cuya materia puede ser todo para todos. Es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones y perversiones. Va a hablar de Cruz diciendo que vivió en un mundo de barbarie monótona. En 1874 murió de una viruela negra. Va a hablar de Francisco Javier Acevedo, digamos, un antepasado de él también, y por supuesto va a contarnos ahora que este muchacho, ya siendo un mozalbete, digamos, se vuelve prófugo, empieza a escapar, comete ciertos especies de muchacho vividor que va de aquí por allá, finalmente va a ser destinado a un fortín en la frontera, participó en las guerras civiles, va a decir, hacia 1868, lo sabemos de nuevo en Pergamino, son unos años después, se va a casar, a mancebar, va a ser padre de un hijo, hasta que en 1869 fue nombrado sargento en la policía rural. Había corregido su pasado, ¿sí? De ser un tiro al aire, pasa a ser un policía, tiene un oficio este muchacho Cruz. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin oyó su nombre. ¿Sí? Quedémonos con esta frase, porque va a decir, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Es decir, todo se condensa en un instante único que de alguna forma define la identidad de ese personaje. Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo, que debía 2 muertes a la justicia. Era un desertor, había asesinado a un hombre, había asesinado a 2 hombres, uno de ellos un moreno en un lupanar. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto, volvemos al laberinto, de idas y venidas, y lo acorralaron la noche del 12 de julio. Entonces, dice, Teodorico de Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Y de pronto empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva dentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Ustedes me dirán, ¿otra vez más? Y sí, otra vez más. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis. Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro. Tomá, ¿no? Sorpresa final. Desertor es Martín Fierro y él es Cruz, el amigo de Fierro en el libro del Martín Fierro. Es decir, aparece un cuento con una sorpresa final muy grande, que es que nos enteramos que Teodorico Cruz no es más ni menos que el personaje de Cruz, digamos, en el poema de José Hernández. Es una sorpresa final, pero Borges nos tiró un par de pistas como para que más o menos pudiéramos ir entendiendo por dónde iba y, por supuesto, sospechar. Más de uno a lo mejor lo adivinó enseguida, pero es cierto que el nombre Martín Fierro aparece al final. Acordémonos que en el libro anterior Borges había escrito El fin, ese cuento en el cual se narra la muerte de Martín Fierro, y ahora vemos que en este cuento Borges va a contar el momento en el que Cruz decide renunciar a toda su vida anterior y unirse a Martín Fierro, y los dos se convierten en desertores y huyen al desierto. Ahí termina, ¿se acuerdan?, la primera parte del Martín Fierro. Pero aparece esta idea, que es lo que atraviesa los cuentos de Borges, es decir, esta idea del destino, esta idea del instante en el cual el personaje descubre la razón y el sentido de su existencia, y esta idea, por supuesto, de que él comprende, dice, que el otro era él. ¿Sí? Este tema que, insisto, ya en todos los cuentos que venimos viendo aparece exactamente lo mismo. En el inmortal, en los teólogos, en el muerto. Es decir, esta idea de que un personaje en un momento determinado se da cuenta de que es una especie de espejo del otro, en todo caso se confunden las identidades, hay algo que tiene que ver con que todos somos uno y uno es todos. Vamos a ver que además Borges va a seguir trabajando hasta el final de su vida con esta idea. Bueno, esto es Teodorico de Cruz, que como les decía, es un cuento que va a formar parte de la fascinación que tiene Borges por el personaje, digamos, de Martín Fierro, sobre el cual va a escribir además muchos cuentos más y además muchos ensayos. Por lo tanto, vemos que es uno de los grandes intereses de Borges a lo largo de su vida, el tema de el Martín Fierro. Vamos a pasar ahora al cuento siguiente, nos quedan 2, ¿sí? Que es Emma Suns. Emma Suns es uno de los grandes cuentos de Borges. Para muchos es el más grande de todos. Para Martín Coan, por ejemplo, escritor argentino, Emma Suns es
su cuento preferido de Borges. Es un cuento bastante más sencillo en relación a los demás. Es un cuento perfecto. Uno podría decir que es un cuento que no le sobra ni le falta nada y es una perfección absoluta. Me parece que efectivamente es así y es uno de los, por eso digo, de los cuentos más conocidos de Borges. O sea, se ha filmado un montón de veces, se han escrito continuamente. El mismo Martín Cohen escribió una continuación, ¿sí?, que se llama Eric Grieg, que es algo así como una continuación, está en un libro de cuentos de él, una continuación de Massums. Pero vamos a leer el comienzo, ¿sí?, que dice: el 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbug y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. Le engañaron a primera vista el sello y el sobre, luego le inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en un hospital de Bajé. Es decir, su padre falleció y que aparentemente ha ingerido por error una dosis de veronal, muere y a partir de ahí vemos que la vida de Massums va a tomar o va a encontrar su destino final, ¿no?, a partir de la muerte o suicidio del padre. Iba a decir, Emma dejó de caer su papel, su impresión fue de malestar, es decir, se siente muy mal, por supuesto, ella quería mucho al padre, comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Esta idea, ¿no?, de Borges, una especie de eterno retorno, de situación que no termina de nunca, sino que se sucede una y otra vez, cuando termina y vuelve a empezar. Dice, ya había empezado a vislumbrar tal vez la que sería, es decir, en esta situación que ocurre hay algo que tiene que ver con algo que la trasciende, es decir, todo esto le sirve a Emma para descubrir que esto que estaba ocurriendo la iba a convertir en otra, en aquella que iba a ser, en aquella que iba a convertirse. Dice que el suicidio de Manuel Mayer, su padre, uno dice, Emma Suns, Manuel Mayer, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ver ahora qué pasó. En los antiguos días felices en los cuales era Emanuel Suns, o sea, se había cambiado el nombre, evidentemente, este hombre. Dice, recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, recordó a su madre, recordó la casita de Lanús, recordó los amarillos losanges de la ventana, recordó el auto de prisión, recordó los anónimos con el sueldo, recordó que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Aaron Lowenthal, gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Es decir, aparece esta idea del recuerdo, ¿sí?, de la cual ya hablamos, y esta idea de que aparentemente su padre fue traicionado por este señor Lowenthal, hubo un desfalco y su padre tuvo que huir al Brasil, cambiarse el nombre, asumir una nueva identidad, ¿sí?, quedémonos con eso, el padre acaba de asumir una nueva identidad para vivir en el Brasil y no ser descubierto, por supuesto. Ella se queda en Buenos Aires, la madre ha fallecido y por supuesto ella está sola en Buenos Aires, tiene 19 años, volvemos a esto de los personajes muy jóvenes, ¿sí?, como Funes tiene 19 años, quedó sola y se entera de que el padre se ha suicidado. Dice, no durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana ya estaba perfecto su plan. Es decir, Emma se toma la noche para pergeñar algo que vamos a ver que es una venganza. Y ya estamos en tal vez el centro del relato, una venganza. Históricamente es una tradición de relatos de venganza, ¿sí? Pensemos en Hamlet o pensemos en Kill Bill de Tarantino, ¿sí? Es decir, la venganza como tema, esta idea de un personaje que su vida encuentra sentido a partir de encarar una venganza contra alguien que en este caso mató o hizo que se matara su padre. Acordémonos que Hamlet venga a su padre, se venga del asesinato de su padre, o sea que en este caso hay una situación también similar. Emma en abril cumpliría 19 años, por eso digo que estos personajes tan jóvenes de Borges que tienen que cumplir una suerte de misión para la cual muchas veces no están preparados. Emma tiene un plan, Emma pergeña un plan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, llamó por teléfono a Lowenthal, al dueño de la fábrica en la cual trabajaba, insinuó que deseaba comunicar algo sobre una huelga y prometió pasar por el escritorio al anochecer para contarle de esa huelga. Es decir, se ofrece como delatora, como traidora. Estamos ante un personaje en esa tradición borgiana del traidor, del delator, del que comete una infamia, ¿no? O sea que volvemos a ese punto. Quedémonos con este elemento. Lowenthal es judío, Emma Suns es una obrera, estamos ya en época del peronismo. Todo esto va a orbitar en el cuento. Es decir, una mujer joven
que es obrera, uno de los pocos relatos de Borges donde el protagonista es un obrero que trabaja en una fábrica de tejidos, donde aparece esta idea de la huelga, y por supuesto este personaje de Lowenthal, que es un judío dueño, digamos, de la empresa, de la fábrica de tejidos, y vamos a ir viendo ahora todo lo que empieza a dispararse a partir de ahí. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, dice Borges. Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Esa tarde fue al puerto. En el Paseo de Julio se vio multiplicada por espejos. Llega al puerto, ve que hay un barco noruego que acaba de llegar y elige a un marinero, a un joven. Le hace señas, ¿no? Y el marinero entiende que es una prostituta. O sea, Emma se hace pasar por prostituta. Esa era la primera parte de su plan. El hombre la condujo a una puerta y después un turbio zaguán, y después una escalera tortuosa y después un vestíbulo, en el que había una vidriera de Los Ángeles con idénticos a los de la casa de Lanús. Después un pasillo y después una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el paso de inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Sunz que una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Tomá, diría uno, ¿no? Es decir, Emma era virgen y está sacrificando su virginidad en aras de un plan, y en ese momento no piensa en Lowenthal mientras está con este marinero, está pensando en que eso mismo que le están haciendo a ella, esa cosa horrible que le está haciendo este marinero a ella ahora, es lo que su padre le hizo a su madre. Por lo tanto, aparece una cosa casi freudiana, digamos, ¿no? Con respecto a sus padres, a la sexualidad y a lo monstruoso de ese acto. Por lo tanto, queda como en segundo lugar la venganza que ella tiene que llevar a cabo, y aparece en primer plano esto que es la relación de sus padres. Iba a decir, el hombre, sueco o finlandés, fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él. Ella sirvió para el goce y él para la justicia, ¿no? O sea, efectivamente, este hombre para ella no es más que una excusa para llevar adelante su plan. Ya vamos a entender por qué utiliza a este marinero. Emma se queda sola, el hombre se va, agarra el dinero, lo rompe y va definitivamente a la fábrica en la cual este señor Lowenthal la está esperando, ¿no? Este señor vivía en los altos de la fábrica y Emma entra, dice que nadie ignoraba que en el cajón de su escritorio tenía un revólver. Emma entra y va a decir, fíjense este detalle, Borges dice que el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Estamos en los tópicos del antisemitismo, ¿eh? O sea, el judío avaro que tiene una especie de pacto secreto con Dios. Ojo, digo, acá hay un elemento, hay que ver hasta qué punto Borges pone esto, digamos, habría que ver qué es lo que esconde detrás de esta idea, que tiene que ver con que dos tópicos del antisemitismo son la avaricia, ¿no? El señor Lowenthal era un avaro, y por otro lado esta idea de que para muchos antisemitas los judíos tienen un pacto secreto con Dios que tiene que ver con esta idea de Dios y el pueblo elegido, de Jehová y el pueblo elegido, y que por supuesto son cosas que repiten los antisemitas, ¿no? En fin, seguimos. Emma entra, se encuentra con Lowenthal, y por supuesto este hombre le dice que le diga quiénes son los traidores, los que de alguna forma quienes quieren organizar la huelga y demás. Emma le dice que antes por favor le dé un vaso con agua. Este señor va a buscar el agua y en ese interín Emma agarra el revólver que tiene este hombre en el cajón y dice, no podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Entonces empieza a tirar algunos nombres. Emma le nombra a algunos de los que van a participar, en todo caso, en la huelga, pero, insisto, en cuanto puede, dispara y lo mata. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento, el perro empieza a ladrar, Emma toma el teléfono y dice, llamando a la policía,
después de pensar, he vengado a mi padre y no me podrán castigar. Lowenthal había muerto y de alguna forma ella, cuando la policía le contesta, va a decir, ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. Es decir, el plan de Emma cierra, digamos, a la perfección. Párrafo final. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falta las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Eso es extraordinario, al fin, digo, me parece como el cuento es un cuento perfecto, digamos, el cuento cierra todo. Es un policial. De entrada lo que tenemos es un caso típico de policial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como policial hace agua, si uno quiere, ¿no? Porque uno dice, a ver, si uno empieza a entrar en detalles, se dice, a ver, realmente, yo no sé si es tan fácil que ella convenza a la policía de esto que pasó. Por varias razones, digo, ella estaría acusando que este señor la violó, y está claro que cualquier policía revise un poco el cuerpo de este hombre y se va a dar cuenta de forma evidente que este hombre no tuvo relaciones con ella, ¿no? A ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, no es tan fácil. Emma lo que hace es, se desarregla un poco la ropa y bueno, y dice que este hombre intentó violarla, pero insisto, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque hay pruebas o elementos ahí que hacen que en todo caso se pueda saber que no ocurrió tal cosa, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que tal vez dentro de lo que es una trama policial uno puede llegar a discutir, ¿no? Como que están demasiado puestos al límite, es decir, como si dijéramos que Emma va a planear hace un plan que tenía muchas posibilidades de no concretarse, ¿no? De no salir. Por lo tanto, yo no sé si dentro de lo que es la tradición del policial, en este sentido, Emma Suns funciona también, me parece a mí, como funciona La muerte y la brújula, ¿no? Que creo que en ese sentido la trama es más perfecta en lo que tiene que ver con el policial. Aquí lo que me parece que es muy interesante es el personaje de Emma, las motivaciones, es decir, cómo él se pone el personaje de Borges, se pone el personaje en el lugar de Emma y descubre el mundo que tiene Emma ante sus ojos y cómo va generando eso que es la mirada a partir de Emma, ¿sí? Hay una mirada del autor puesta en los ojos de Emma en ese día que transcurre, que me parece que es muy rica en cuanto a conclusiones, en cuanto a sensibilidad, en cuanto a forma de entender los motivos que le impulsan a hacer lo que hace. Y, en definitiva, uno se da cuenta que el cuento termina siendo un cuento sobre lo que es la construcción de un relato. Es decir, Emma lo que hace es construir un relato que tiene que ser creíble por terceros. Emma tiene que construir un relato verdadero, verosímil, y que en el fondo es la tarea de cualquier cuentista. O sea, Emma Suns en el fondo es una reflexión sobre la tarea del cuentista, construir un relato que sea verosímil y creíble por otros. ¿Sí? Por eso digo, Emma Suns en el fondo no es más que un relato sobre la construcción de un relato, sobre cómo se construye un relato, sobre qué es lo que un autor, un escritor, un director de cine, guionista tiene que hacer para que su relato sea creíble, ¿no? Como de alguna manera el acento del relato, todo lo que tiene que ver con las circunstancias, con la coyuntura de ese relato, tiene que ser lo suficientemente firmes, lo suficientemente creíbles y verosímiles como para que una tercera persona crea que efectivamente eso ha ocurrido o que pudo haber ocurrido. Y ahí es cuando me parece que aparece esta posible lectura de Emma Suns como un cuento que no solamente es una pequeña historia, una pequeña anécdota, sino que es una gran reflexión sobre la narración. ¿Sí? Es una reflexión sobre la narración. Y se me ocurre que viniendo de Borges no es ingenuo, es decir, no es que no se dio cuenta, sino que está puesto el acento en esa idea de que lo que está haciendo en el fondo es, a través del personaje de Emma, reflexionar sobre la narración, sobre el construir un relato, sobre una persona que construye un relato para que los demás lo crean. Y ahí es cuando me parece sumamente interesante. Por supuesto que está dando vuelta a los temas de la venganza, de la justicia. Emma es una especie de virgen justiciera, ¿no? Una especie de personaje que se sacrifica en pos de vengar al padre, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con eso que decíamos antes, ¿no? Con respecto a la verdad de un relato, el verosímil de un relato, la necesidad de que un tercero se lo crea, por supuesto, y dentro de lo que es la historia de venganza, digamos, aparecen estos elementos tan propios de esta tradición, digamos, de lo que es un relato de venganza, pero desde ya puestos
al servicio de esto que es un dispositivo, digamos, borgiano de narración. Habíamos dicho del tema del peronismo, ¿no? Que me parece que no es un tema menor, teniendo en cuenta este furioso antiperonismo de Borges. Pensemos que él va a escribir, en este relato vamos a decir que se mata a un judío, ¿sí? Emma mata al señor Lowenthal. Y recordemos que en otro cuento que Borges escribe en esas épocas, que se llama La fiesta del monstruo, que lo coescribe con Bioy Casares, también matan a un judío, ¿sí? La fiesta del monstruo es un cuento firmado por Bustos Domecq, está en Crónicas de Bustos Domecq. Hablé antes un poquito de eso, o en todo caso hablé de Bustos Domecq, vamos a hablar más adelante en todo caso de esto que es el libro donde está La fiesta del monstruo, donde habla de un mitin peronista en el cual unos muchachos peronistas matan a un judío que es además una especie de intelectual. Por lo tanto, aparece nuevamente en Borges la idea del asesinato de un judío, ¿sí? Un judío que en este caso es un avaro, un dueño de una fábrica, con todos estos elementos propios del lugar común, y el otro, el de La fiesta del monstruo, que ya veremos en todo caso, es un judío intelectual, con anteojos y toda una serie de lugares comunes también muy propios del otro arquetipo del judío, digamos. Por eso digo que hay algo ahí que tiene que ver con como que bordea ciertas cuestiones del antisemitismo, ¿sí? Me parece a mí, ¿no? De ciertas cosas que han sido en su momento discutidas ya, con respecto a cierta mirada sobre, en este caso, ¿no? Estos dos personajes representantes un poco de alguna manera de lo que es el personaje del judío. Por otro lado, se suman a una, no me animo a decir tradición, pero sí hay otros ejemplos, ¿no? De relatos o de textos en los cuales una mujer hace justicia, ¿no? Ahí voy a recomendarles, no sé si lo tengo por acá, el libro de voy a recomendarles el libro de Josefina Ludmer, Cuerpo del delito, en el cual ella va a hablar, digamos, en todo caso, en la literatura argentina de las mujeres asesinas. Va a mencionar, por ejemplo, el de Boquitas Pintadas, también hay una mujer que asesina a un hombre, y dentro de lo que son asesinatos de personajes o de judíos, en todo caso, también en Los Siete Locos, ¿sí? Donde el personaje de Barsut va a matar a Blomberg, que es un judío también, y por supuesto de Masuns, es decir, ciertos tópicos que se repiten en la literatura argentina respecto al crimen, respecto al asesinato. Por otro lado, también me parece que en lo que es Emma Suns aparece algo que me parece que tal vez puede ser interesante, que es la influencia que produjo Emma Suns. Yo había mencionado a Martín Cohan, o por ejemplo en el cine sabemos que no solamente se filmó muchas veces Emma Suns, sino por ejemplo que el final de Último Tango en París, la película de Bertolucci con Marlon Brando y María Schneider, recrea un poco el final de Emma Suns, ¿sí? Esta idea de un tipo que entra en la casa de una mujer y por supuesto la mujer lo mata y luego dice que fue en defensa propia, etcétera, etcétera. Hay una construcción de un relato. Porque creo que en el fondo aparece esta idea, ¿no? En Emma Suns, que es la de construir un relato y con ello, digamos, que vendrían aparejadas las cuestiones que tiene que hacer, las herramientas que tiene que utilizar, los argumentos que tiene que crear una persona que pretende o que quiere que los demás, que los terceros, crean aquello que esta persona está contándoles. Emma Suns, como decía antes, puede ser vista como dentro de lo que es la tradición de cuentos policiales de Borges. Yo creo que entra y sale, tiene todos los elementos para ser parte de un policial, pero me parece que apunta en otras direcciones, desde ya. Es un nuevo aporte de Borges a sus cuentos policiales. Pensemos que si tomamos los 4 o 5 cuentos más o menos policiales de Borges, son muy diferentes. Muerte y la brújula, Jardín de senderos que se bifurcan, Emma Suns, son policiales los tres, sí, pero son muy distintos. Es decir, como que Borges, cuando se mete con el género policial, va buscando alternativas, va buscando ir por distintos lados. No hace cuentos policiales que se parecen unos a los otros, ¿no? Incluso cuando escribe Isidro Parodi, que es el detective que va a inventar con Bioy Casares, también van en otra dirección, ¿sí? Isidro Parodi es un detective clásico al estilo de Sherlock Holmes. Es decir, va yendo por direcciones muy distintas y sus policiales tienen todos una orientación diferente y una búsqueda de relectura del género muy grande. Y quería terminar hoy con La casa de Asterión, ¿sí? Que es este cuento también muy comentado, que de alguna forma, no solo por su brevedad, sino por su contundencia, se ha convertido en un gran clásico. Y vamos a empezar diciendo así:
Epígrafe, la casa de Asterión. Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Esto está en la biblioteca de Apolodoro. Quedémonos con eso. Y el texto, que es contado en primera persona, va a empezar diciendo así. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiere. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Hasta aquí estamos, ¿sí? No sabemos mucho más que el relato en primera persona de un personaje que nos va contando que vive solo en esta casa y que el afuera, la gente que está afuera, lo acusa de ciertas cosas, hay una serie de habladurías y demás. Y nos va a empezar a contar cómo es su vida en esta casa, ¿no? Aquellas cosas que él hace, ¿no? Va a decir que las noches y los días son largos, va a decir que le gusta correr por las galerías, va a decir que le gusta rodar por el suelo, marearse, jugar, digamos. Va a decir que todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. Volvemos a esta idea borgiana, ¿no? En este caso con los lugares. Cualquier lugar es otro lugar. Va a decir que la casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo, va a decir. Y va a decir que cada 9 años en la casa entran 9 hombres, dice, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir con la galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y con menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Hasta ahí tenemos un posible final. ¿Qué hace Borges? Deja un renglón en blanco, ¿sí? Deja un renglón en blanco. Fíjense. Es decir, tiempo, espacio. Y luego cambia el narrador. Ya no es más en primera persona. Aparece una tercera persona que va a decir: el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Adriatna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. ¿Sí? Y ahí entendemos. Asterión era el Minotauro. La casa era el laberinto. Efectivamente. Es decir, Borges hace una, llamémosla operación, ahora está de moda decir eso, para trabajar el mito griego desde otro lugar, ponerse él en el lugar de Asterión, narrar en primera persona lo que estamos acostumbrados a leerlo en tercera persona y desde fuera, o sea, acostumbrados a narrarlo desde el ser humano. Borges lo narra desde el animal, desde la criatura, desde el monstruo. Es un procedimiento que había utilizado Lovecraft. Hay un cuento de H.P. Lovecraft que se llama The Outsider, que es un cuento que narra algo muy similar, en donde el monstruo, en este caso es un vampiro, cuenta en primera persona hechos que aparentemente parecerían humanizarlo y que después entendemos que efectivamente quien estaba narrando no es un ser humano, sino en este caso un vampiro. Es decir, hay algo ahí en el cuento de Borges que podríamos decir hay una influencia, o si se quiere, hay una relectura del cuento de Lovecraft, ¿sí? Un detalle a tener en cuenta también. Y por supuesto, esta idea, ¿no? En el mito griego tenemos que el Minotauro es encerrado en este laberinto como una especie de castigo, y acá parecería al revés, como que esta es su casa. Él vive ahí, está a gusto, ahí no le gusta, en un momento sale afuera y vuelve enseguida corriendo porque no le gusta lo que ve afuera. Entonces parecería como que el Minotauro decidió vivir ahí adentro, ahí se encuentra a gusto. Él va a decir, el laberinto es mi mundo, ¿sí? Esa idea de que de alguna forma
el afuera es lo amenazante y el lugar, digamos, el hogar está adentro. Por eso hay como una serie de elementos ahí que son, digamos, inversiones, ¿sí? Inversiones que hace Borges para que el cuento, digamos, tenga a través de esta mirada del Minotauro, cobre otro valor, cobre otro sentido, ¿no? Y ahí se parece un poco a Tlön. ¿Se acuerdan de Tlön ocupar los Vistertius? Digo, el mundo es Tlön, ¿no? Y bueno, acá el mundo es el laberinto, esta idea también borgiana de que un lugar es todos los lugares. Bueno, esto se entremezcla y este laberinto es Tlön, este laberinto es el universo, es el mundo, y de alguna forma, a su vez, también es mi casa, es el lugar donde yo me siento a gusto, donde yo me siento cómodo, y, como dice en el cuento, a pesar de eso, un día va a venir mi Redentor, que me va a sacrificar, digamos, para cumplir su misión, y que, por supuesto, ahí, digamos, se va a cumplir un poco esto que es la leyenda. Pero me parece que acá Borges trabaja esta idea que también vimos en otros cuentos, la de la soledad. Hay un elemento biográfico ahí que lo voy a comentar, pero tal vez no es de lo fundamental. En ese entonces Borges había hace poco cortado su relación con Estela Canto. Recomiendo leer Borges a contraluz, en el cual Estela Canto cuenta un poco lo que fue su romance con Borges. Borges se sentía abandonado, en todo caso, pues esta mujer lo deja. Tiene mucho que ver ahí la madre de Borges. Y aparece un Borges que durante un tiempo está angustiado, triste, solo, y dice que recordó cuando era niño una tela, un cuadro de Watts, del pintor, en el cual se veía el laberinto y en el medio se podía ver al Minotauro. Pero que aparece esta idea, ¿no?, de una especie de Borges Minotauro, ¿no?, como si dijéramos que Borges se ve reflejado, se ve representado, se entiende al mismo como una especie de Minotauro en un gran laberinto, solo, por supuesto, y angustiado, y de alguna forma podríamos pensar que esta idea de identificarse con el Minotauro tal vez tenga que ver con algún elemento, si se quiere, biográfico, desde el punto de vista de la metáfora, obviamente, ¿no? Es posible, a mí esas cosas nunca terminan de convencerme, pero es un detalle no menor, del cual se ha hablado también bastante, ¿no?, sobre estas vinculaciones que muchas veces tienen los cuentos, y en este caso los cuentos de Borges, con su biografía, en todo caso con las cosas que le fueron pasando, ¿no? Pero lo cierto es eso, es que en todo caso, por un lado, hay un trabajo con el mito, ¿sí? Insisto, en el mito, digamos que el monstruo es encerrado, es castigado, y aquí parecería como que el laberinto es su casa y está a gusto ahí, no se iría aunque pudiera, ¿no? Por eso digo que es algo que tiene que ver con esta idea que Borges invierte, ¿no? Por lo demás, es un cuento que sorprende porque, al igual que, como vimos en la biografía de Tadeo Isidro Cruz, aparece el efecto final, la sorpresa, ¿no? Fíjense que hay cuentos de Borges donde el final es más ambiguo, el final es más, digamos, en todo caso, el elemento final no aparece la sorpresa. Ya en ficciones vimos, por ejemplo, en La forma de la espada, cuando el personaje dice yo soy Vincent Munt, ahora desprécieme, aparece el efecto sorpresa. Acá vuelve a aparecer en Tadeo Isidro Cruz, o si quieren en Mazuns, ¿no? Hay cierto elemento también ahí de sorpresa cuando nos enteramos de que todo este plan de Mazuns cierra de una forma determinada. Y aquí, por supuesto, al final aparece esto que es que el Minotauro dice, termina el cuento y aparece Teseo diciendo, viste que el Minotauro no puso ningún tipo de resistencia, como si el Minotauro se entregara a su destino, se dejara matar, y por supuesto el mito se construye y se escribe, digamos. Ahí es cuando vemos esto que son las distintas direcciones que van tomando los cuentos de Borges, en una dirección o en otra, por supuesto, pero donde siempre subyacen esos mismos temas. O sea, cuando vemos que, por más que cambie de país, de épocas, de géneros, si se quiere, y los cuentos son muy variados, porque uno, si empezara a reseñarlos y simplemente quedarse con el argumento, vería que no tiene nada que ver el uno con el otro, pero como vimos, esencialmente se empiezan a aparecer todos, se tocan. Por eso decía, el orden de estos cuentos parecería como que está puesto en función de que el uno le conteste al anterior. Allí donde hay un inmortal, luego hay un muerto. Allí donde hay una figura de duplicidad, en el siguiente ya son dos teólogos. Y luego son dos, un guerrero y una cautiva. Es decir, hay algo que tiene que ver con cómo los cuentos se van encadenando. Como no tiene nada que ver desde el punto de vista de la anécdota, en todo caso, sí lo tiene que ver desde el punto de vista de la esencia, de aquello que cuentan, de aquello que narran y de aquello que les ocurre a sus personajes en el punto de vista de lo esencial. Esta idea de que
un hombre es todos los hombres, de que un lugar es todos los lugares, de que todas las historias le ocurren a uno. Estas cuestiones vuelven a aparecer una y otra vez, además, por supuesto, de los laberintos y de estas ideas de que el laberinto se construyen de 1000 formas distintas, desde el Minotauro, desde el laberinto del Minotauro, hasta un laberinto soñado, o hasta una ciudad con forma de laberinto, o incluso el cuento como un laberinto, ¿sí? Por eso digo que Borges ensayó todas las formas posibles de laberinto. Quería terminar leyéndoles esto que les dije antes, que es esta idea, o un lugar posible del cual Borges va a sacar esta idea de que un hombre es todos los hombres. Uno de los lugares posibles es la filosofía de Spinoza, que sería imposible, y yo además no soy la persona indicada para explicarles eso. Hay un montón de libros que van a, en todo caso, tratar el tema, que es precisamente cuáles son los elementos de la filosofía de Spinoza que Borges toma para hablar de esto de que un hombre es todos los hombres. Yo me voy a limitar a leerles un pequeño texto que está en el libro de los seres imaginarios y que es la leyenda del Simurg, ¿sí? Y que dice así: el Simurg es un pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la ciencia. Y menciona que está Borges, que este personaje está en varias leyendas dando vueltas por ahí, pero va a decir finalmente el poema está escrito por Farid al-Din Attar en el siglo XIII. Y va a contarlo de la siguiente manera. Dice: el argumento es una alegoría que integran unos 4.500 dísticos, y es curioso. Dice: el remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su presente anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña o cordillera circular que rodea la Tierra. Al principio, algunos pájaros se acobardan. El ruiseñor alega su amor por la rosa. El loro, la belleza que le es razón de que viva enjaulado. La perdiz no puede prescindir de las sierras, ni la garza de los pantanos, ni la lechuza de sus ruinas. Acometen al fin la desesperada aventura. Superan 7 valles o mares. El nombre del penúltimo es vértigo. El último se llama aniquilación. Muchos peregrinos desertan, otros mueren en la travesía. 30, purificados por sus trabajos, pisan la montaña del Simurg. Al final lo contemplan y perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos ellos. No la escribió Borges, pero digo, es borgiana, pero es del siglo XIII, es decir, aparece ahí, por supuesto, esto que Borges en su ensayo Los cascos y sus precursores tiene mucho de vinculación, ¿no? Es decir, Borges lee este texto, digamos, y esta idea le interesa mucho y la va a trasladar a muchos de sus cuentos. En vez de pájaros, personas. Una persona es todas las personas son una. Y esto que va a ir repitiendo de cuento a cuento, que vimos que efectivamente en estos que leímos hoy, eso no deja de ocurrir, sino que vuelve a pasar una y otra vez con distintas variaciones, pero que pasa a ser un poco la esencia de muchos de los cuentos. Los cuentos parece que están construidos para en el fondo contar que un hombre es todos los hombres y que lo que le pasa a un hombre le pasa a todos los hombres, que es una idea metafísica, si se quiere, filosófica, y que por supuesto él va metamorfoseando, pero que en el fondo es una de las ideas que subyace siempre y tal vez una de las más recurrentes en los cuentos de Borges. Por eso digo, para tratar de unir estos cuentos por algunos rasgos que tienen que ver no con el estilo, no con la historia, con la anécdota, sino con la esencia de esos cuentos, es esa, y que tal vez es uno de los temas que más obsesiona a Borges, esta idea de que un hombre es todos los hombres y que todos los hombres en el fondo son uno, y eso, de que lo que le ocurre a un hombre le ocurre a todos, y lo que les ocurre a los demás también me ocurre a mí. Vamos a ver que eso después lo va a trasladar a Shakespeare, lo va a trasladar a una poesía del siglo XIII y lo va a trasladar a un montón de ficciones. Incluso la película que va a escribir con Vic Casares y Hugo Santiago, que se llama Los Otros, Les Autres, una película de 1974, filmada en París, también trata sobre esto, ¿sí? Sobre la idea de que un personaje es luego todos los demás personajes. Por eso es realmente un tema que ha obsesionado a Borges durante toda su vida. Bueno, seguiremos la próxima clase con lo que nos queda de El Aleph, donde está entre otros el cuento El Aleph y otros 7, 8 cuentos más, por supuesto grandes cuentos que iremos también desmenuzando como para hacerles una pequeña introducción a la lectura. Así que bueno, terminamos por hoy, espero que les haya resultado interesante esta introducción y nos vemos en la próxima clase. Espero que estén bien y gracias por estar ahí del otro lado.